para que cuando existan deudores alimentarios o cuando exista violencia política en razón de género o abusadores sexuales, pues pueda restringirse el derecho, suspenderse el derecho de contender a un cargo de elección popular. Eres magistrada del Tribunal del Tribunal Electoral del Estado de Ulises. En entrevista con El Sol de Cuernavaca, Itziel Mendoza Aragón, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, nos habla sobre la violencia política por razón de género y cómo la Ley 3 de 3 afectará a las elecciones del 2024. El tribunal es una institución totalmente imparcial, totalmente objetiva, que cumple con todos los principios que regulan la materia electoral. No tiene, pues nosotras como magistradas, como pleno, no tenemos ninguna filia, ninguna fobia. Nosotros resolvemos conforme a los asuntos que se nos van presentando y aplicando los criterios que va emitiendo la Sala Superior. Hace unos meses se dio a conocer una fotografía donde se ve a las magistradas del Tribunal Estatal Electoral imitando la famosa Cuauhtemilla a un lado del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Eres magistrada del Tribunal del Tribunal Electoral del Estado de Ulises. No, de Morelos, ¿no? Efectivamente, pues lo que refieres pues se da a raíz de una fotografía que estuvo circulando en redes sociales, pero pues esa ya es como historia, ya es pasado. Nosotros dentro del tribunal hemos emitido todas nuestras resoluciones apegadas a derecho y ustedes pueden observar que ni siquiera hay alguna resolución que pudiese beneficiar a algún o cual candidato o personaje. En este caso, pues como se nos asoció con el gobierno del estado, no tenemos nosotros ninguna resolución o algún expediente. Tuvimos recientemente el asunto de las medidas cautelares de Ulises Bravo y lo que se hizo fue confirmar el acuerdo que había dictado el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Lo que hicimos fue confirmar ese expediente, ese dato, y bueno, ya su curso, el INPEPAC, pues lo continuó. La Organización de las Naciones Unidas definió la violencia de género como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidos amenazas, coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Cuando se afectan cuestiones del género, ¿no? el hecho de ser mujer, cuando tú criticas el trabajo de una persona que es pública, ¿no? Y estás criticando su desenvolvimiento o el sentido en que está realizando este trabajo de una manera objetiva, me parece que no se afecta ningún derecho, ¿no? Pero cuando esta crítica trasciende a su esfera personal por el hecho de ser mujer, ahí puede haber la constitución de violencia política en razón de género, porque entonces tu crítica ya no va enfocada a la servidora pública, a la representante popular, sino va enfocada a que es una mujer y entonces puedes decir es que la está acatando órdenes de tal, entonces la estás menoscabando en el sentido de que obedece a o le estás criticando por el hecho de ser mujer. O sea, cuando trae estas expresiones, algún estereotipo de género, algún prejuicio, algún tipo de machismo, es ahí entonces donde se va a sancionar esta libertad, ¿no? Que podemos decirlo así. La Ley 3 de 3 dice que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar podrá obtener un empleo o cargo en el servicio público o ser registrado como candidato para ocupar un cargo de elección popular. Fue publicada ya en el Diario Oficial de la Federación porque fue aprobada, raro, pero no por todas las legislaturas de las entidades federativas.
Hubo algunos estados que dijeron no la aprobamos, pero sí se aprobó en su mayoría, ya fue publicada, y pues sí, ¿no? Establece esta restricción para que cuando existan deudores alimentarios o cuando exista violencia política en razón de género o abusadores sexuales, pues pueda restringirse el derecho, suspenderse el derecho de contender a un cargo de elección popular. El tema de los deudores alimentarios, pues primeramente se tiene que demandar ante un juzgado civil el cumplimiento de la pensión alimenticia, ¿no? Y pues muchas veces lo que procede pues es el aseguramiento del salario que está recibiendo la persona para poder hacer frente al cumplimiento de las obligaciones. Y entonces se hace lo que tú bien señalas, que dicen, bueno, se gira un oficio al jefe o a la jefa y retiene parte del salario, que puede ir desde un 15, un 10, un 30, un 35, hay quienes dan el 40% de su salario, ahí dependiendo primeramente de las necesidades que se acrediten ante el juez y o del acuerdo que tengan, ¿no? También entre el deudor y el acreedor. Entonces, bueno, pues esa de primera instancia, pero cuando existen negativas o cuando existen algunos mecanismos para evadir esa obligación, pues es entonces ahí existe un delito que es el incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria. Y entonces es ahí donde en la vía penal pues se va a tramitar y se va a tener que acreditar pues que existe un incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria. Y si una vez acreditado, pues entonces ahí ya se le suspenden sus derechos político-electorales. Este año será la primera vez que el tribunal esté conformado por 3 mujeres, asegurando a la ciudadanía que su trabajo es a puertas abiertas. Yo creo que ahorita, y es parte de estos retos, el hecho de volver a recuperar la confianza en las instituciones y que no por el hecho de que 3 mujeres estemos al frente del tribunal electoral signifique pues una menor incapacidad o una menor experiencia en la materia, ¿no? Al contrario, una de mis compañeras que integra actualmente el Pleno pues tiene casi 20 años dentro de la institución y tiene toda la experiencia y todo el conocimiento en la